Bueno, ahora sí vamos a dar comienzo a este pequeño webinar introductorio, si se quiere, muy conceptual, muy básico, de lo que son los sistemas de protección individual contra caídas para el trabajo en árboles. ¿Mm? Este webinar está organizado por la Asociación Argentina de Trabajadores Arboristas con Acceso por Cuerdas, quienes van a estar de este lado hoy. Voy a ser Gonzalo Villar, y me acompañan en calidad de soporte Rubén Skidelsky y Agustín Tesio. Nos apoya el Instituto Latinoamericano de Arboricultura, avala la Asociación Argentina de Acceso por Cuerdas, la ATBAC, y nuestros auspiciantes. Muchas gracias a todas las asociaciones e instituciones que nos van a acompañar el día de hoy, y sobre todo a ustedes que son quienes hacen la gran parte de participar en esto. Bien, ¿qué objetivos tiene este webinar, este encuentro? Bueno, al finalizar este programa, el participante podrá construir explicaciones frente al material descrito, habrá adquirido nuevos recursos y estrategias necesarias para la elaboración de planes de trabajo seguro en altura, podrá reconocer y diferenciar los diferentes conceptos de sistemas de protección individual contra caídas, podrá elaborar y realizar evaluaciones de riesgo de caída a distinto nivel y reconocerá el sistema de protección individual contra caída más adecuado a cada situación típica de trabajo en árboles. Perdón. ¿Qué es y qué no es este programa? Bien, este programa es un repaso conceptual de los diferentes sistemas de protección individual contra caídas y es una demostración de la aplicación de los SPIC a situaciones típicas e ideales de trabajo. ¿Sí? ¿Qué no es este programa? Este programa no es un programa de certificación de capacidades profesionales, no es un taller de técnicas específicas y no es un muestrario de equipo. ¿Sí? Va a ser algo muy conceptual, muy básico, no nos vamos a meter mucho en detalles el día de hoy. Bien, ¿por qué usamos los sistemas de seguridad laboral? Evidentemente porque ocurren accidentes, ¿sí? ¿Y en qué cantidad ocurren esos accidentes? Bueno, la Organización Internacional del Trabajo en el 2019 nos comentaba que más de 2,78 millones de muertes por año por accidentes laborales hay en el mundo, ¿sí? O por lo menos de los que tiene registro, ¿sí? Recordemos que la OIT es un organismo de la ONU, con lo cual los registros que tiene son en su gran mayoría de los Estados miembros, que no son todos los países que hay en el mundo. Bien, evidentemente es necesario entonces es necesaria la utilización de sistemas de protección a los trabajadores. ¿Qué son los trabajos con riesgo de caída a distinto nivel? ¿Qué son los trabajos en altura? Bien, son todas aquellas tareas o trabajos que involucran circular o trabajar a un nivel con diferencia de cota respecto al plano horizontal más próximo. ¿De qué diferencia de cota o de qué altura estamos hablando? En realidad no existe un valor armonizado, ¿sí? Lo que tiene que primar es el análisis de riesgos de la situación en particular y obviamente sin detrimento de la normativa aplicable a cada situación. Muchas veces se confunde entre comillas, ¿no? Con que los trabajos en altura son todos aquellos que se realizan con una diferencia de cota de 2 metros, o por ejemplo es lo que más se ve acá en Argentina y creo que en España también. Y esto se debe a una confusión que se produce a través de una normativa específica, legal en este caso, de lo que son los trabajos en la construcción, que no quiere decir que sea el parámetro que debamos tomar, sino que es un punto que aplica a un entorno determinado. Bien, cuando yo estoy realizando un trabajo con un riesgo, evidentemente voy a tener que tomar las precauciones necesarias para protegerme o proteger a los trabajadores.
Estas precauciones se van a dividir en dos tipos de sistemas, básicamente, ¿no? Lo que son protecciones colectivas, que son las técnicas y equipos de seguridad destinados a proteger a varios trabajadores simultáneamente expuestos a un riesgo específico, y las protecciones individuales, que son aquellas técnicas y trabajos de seguridad destinadas a ser llevadas o sujetadas por el trabajador para que lo protejan de uno o varios riesgos. En el caso de los trabajos con riesgo de caída a distinto nivel, ejemplos de protecciones colectivas serían barandillas, redes anticaídas, líneas de anclaje de múltiples usuarios y equipos por el estilo, ¿no? Superficies, plataformas y este tipo de cuestiones. Son todas obras de ingeniería que están destinadas a prácticamente anular el riesgo. Idealmente, se adoptarán medidas que antepongan la protección colectiva a la individual, pero por cuestiones técnicas de cada una de las labores, de cada uno de los trabajos, a veces no se pueden aplicar protecciones colectivas. Es el caso de los trabajos en árboles cuando estamos hablando del riesgo de caída a distinto nivel. ¿Qué sistemas de protección individual contra caídas existen? Bien, básicamente son 5, ¿sí? Y van en este orden que vemos acá en la pantalla de la presentación, ¿sí? En este orden de prioridad, de anteposición, si se quiere. Vamos a preferir en primer lugar, en primer término, a los sistemas de retención, en segundo término a los sistemas de sujeción, en tercero a los sistemas de acceso por cuerdas, en última instancia a los sistemas anticaídas únicamente sin ningún otro apoyo, y por último, sistemas de salvamento. Esto lo ven así tanto las normas europeas como las norteamericanas y todos los estados latinoamericanos que han adherido a uno u otro sistema y lo han convertido en sus propias normas. Bien, vamos a explicar un poco de qué se tratan los sistemas de retención que estarían en el primer orden, como nombrábamos recién. Sistemas de retención son aquellos sistemas de protección contra caídas que evitan que el usuario alcance zonas donde existe el riesgo de caída de altura. Lo evitan en gran mayoría, ¿sí? Evidentemente hay zonas que pueden llegar a significar un riesgo muy grande y entonces deberían ser acompañados de un sistema anticaída paralelamente. Bien, en este caso, bueno, la gráfica solamente muestra un sistema de retención que, si ven bien, tiene todo un perímetro, ¿no?, por el cual el trabajador puede trabajar y luego está restringido a acceder hacia el borde y eventualmente tener un riesgo de caída al vacío. Bien. Luego tenemos los sistemas de sujeción. Los sistemas de sujeción son aquellos sistemas de protección contra caídas que permiten al usuario trabajar en tensión o suspensión de forma que se previene una caída. ¿En tensión o suspensión de qué? Del EPI, del equipo de protección individual, ¿sí? El más común de todos, y ahora vamos a ver ejemplos más adelante, es el cinturón con el elemento de amarre de posicionamiento, que es justamente lo que estamos viendo en este gráfico, ¿sí? Y en este caso está acompañado de un anticaídas, ¿sí? De preferencia que sea así siempre, ¿no? Todos los sistemas acompañados de un anticaídas, pero eventualmente hay situaciones de trabajo que no lo ameritan o que consideran que un sistema anticaídas podría llegar a ser riesgoso. Le continúan los sistemas de acceso por cuerdas. Los sistemas de acceso por cuerdas son aquellos sistemas de protección contra caídas que permiten al usuario acceder o salir del lugar del trabajo de manera que se previene o detiene una caída libre mediante el uso de una línea de trabajo y una línea de seguridad conectada por separado a puntos de anclaje fiable. Bien, acá en el gráfico estamos viendo justamente las dos líneas. Vemos una línea con un sistema de sujeción, si se quiere, ¿no?,
es el sistema de progresión, el subsistema que va a estar con seguridad activa. Y luego vemos un subsistema de seguridad pasiva, ¿sí?, con un anticaídas. Esto es la generalidad, no siempre se representa de esta manera en el trabajo, a veces son dos sistemas de seguridad activa. Y esta es la regla, pero excepcionalmente podemos prescindir de la línea del subsistema de seguridad pasiva, ¿sí? Excepcionalmente. La regla es siempre dos subsistemas de seguridad. Luego tenemos los sistemas anticaídas únicamente, ¿sí? Vale aclarar acá que un sistema de anticaídas en realidad no es tal, sino que es un sistema que detiene la caída, ¿sí? La va a permitir, pero luego la detiene. Si son sistemas de protección individual contra caídas, aquellos que nos van a, como decía recién, nos van a permitir la caída, o mejor dicho, no la van a limitar, pero sí luego la van a frenar y van a limitar la fuerza de impacto que se produce sobre el operario durante la frenada de la caída, la parada de la caída, ¿sí? Tenemos dos gráficos, uno que nos muestra un plano inclinado, ¿sí?, donde el operador está utilizando un sistema anticaídas a través de una línea de anclaje, y una situación muy similar con una progresión por estructura. En cualquiera de los dos casos, el operador, si se fijan bien, no tiene un segundo sistema de posición, ni de posicionamiento, ni de sujeción, ni de retención, con lo cual, si sus miembros fallan, ¿sí?, tanto los brazos como las piernas, y se produce la caída, bueno, el último recurso que le quedará será la activación del sistema anticaídas. Por último, tenemos los sistemas de salvamento. Los sistemas de salvamento son sistemas que se utilizan en una emergencia, ¿sí?, cuando ya ocurrió quizá la caída o hay que evacuar un lugar. Y idealmente no deberíamos tener que utilizarlos nunca, ¿sí? Los sistemas de salvamento entonces son sistemas de protección individual contra caídas mediante los cuales una persona puede salvarse a sí misma o a otras de forma que se previene una caída libre, ¿sí? Son sistemas que están preparados para actuar en una emergencia y no están diseñados para trabajar continuamente con ellos. Bien, ahora vamos a ver las aplicaciones de todos estos sistemas de protección individual contra caídas al trabajo en árboles. Lo primero que decidimos colocar fue la intervención en plataformas elevadoras móviles de personal, eso significa PEMP, y cestas, porque aquí estamos involucrando, si se quiere, un sistema que tiene incorporado una protección colectiva, ¿sí? Dijimos que tendríamos que tratar de anteponer las protecciones colectivas por sobre las protecciones individuales, y también debe utilizarse, de todos modos, una protección individual contra caídas. ¿Qué pasa? Que las plataformas elevadoras para el trabajo en árboles tienen sus limitantes, ¿sí? Entonces no pueden utilizarse en todas las labores. Bien, durante, como comentaba recién, las operaciones en plataformas o en cestas son parecidas, si se quiere, pero no es el mismo sistema, no son iguales. El operador debe estar conectado, vinculado a un punto de anclaje que normalmente lo traen bien identificado, ¿sí? Las cestas, no nos vamos a meter mucho en este tema, pero está bueno que lo sepan. Y como comento acá en el Power, es ventajoso evaluar la utilización de equipos de sujeción en conjunto o antepuestos a sistemas anticaídas, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar esto de la caída, porque bueno,
eventualmente en una caída, por más que tenga un sistema anticaídas, tengo otros riesgos asociados, como son golpearme durante la caída con objetos externos a la canasta, con objetos propios de la canasta también, y la situación propia de la caída, que en suspensión inerte sobre el arnés, ¿sí?, sobre el dispositivo que me va a frenar, va a ser una situación grave de por sí. Bien, en este caso, la persona que está trabajando con un posicionador justamente, ¿sí? En este caso no está utilizando un elemento anticaídas, pero está asegurada, ¿sí? El siguiente caso, en orden de prioridades de uso, es la intervención en acceso por cuerdas. En el caso de la fotografía que vemos, esto no son dos cuerdas, sino que es una sola, ¿sí?, para aquellos que no conocen. Esto es una sola línea que está puesta en polea. Bien, en el acceso por cuerdas al dosel encontramos una de las pocas opciones a la regla en la que el acceso por cuerdas se hace mediante una sola cuerda y no hay un subsistema de seguridad pasiva, ¿sí? No hay un sistema anticaídas. ¿Cómo resuelve el tema de la seguridad el arborista o arbolista mientras está operando equipos de corte? Bueno, redunda con posicionadores, y esto voy a ampliarlo un poco y lo vamos a ver en detalle. Acá hay un posicionador al árbol y acá está la línea puesta en MRS, ¿sí?, que es Moving Rope Technique o Moving Rope System, que es justamente la cuerda puesta en polea, pero si se alcanza a ver bien, está vinculada a un solo equipo, ¿sí? Esto es un solo equipo y arriba hay un solo anclaje, con lo cual es un sistema simple, una sola cuerda, una sola línea de anclaje. Este es uno de los dos ejemplos de acceso, el otro es el que sigue. Esto es SRS, la cuerda está puesta de forma estacionaria en el punto de anclaje. Y voy a acercar un poquito. Así se ve, no está puesta en doble, está puesta en simple, pero básicamente la función es la misma, ¿sí? No tenemos una segunda línea, todas estas líneas que se ven acá no están trabajando en este momento con la operaria, ¿sí?, con la operadora. Son líneas que están montadas de manera auxiliar. Una vez llegado al dosel, a la copa, se pueden utilizar para posicionarse, pero el acceso y el descenso se hace por una sola línea, ¿sí? ¿Por qué hay peligro con una línea anticaídas? Bueno, porque las líneas anticaídas, como son sus sistemas de seguridad pasiva, están sin tensión, y esa ausencia de tensión pueden producir enganches accidentales en ramas, en objetos que hay en el árbol. Recordemos que no solamente ramas, pueden haber nidos, pueden haber plantas epífitas, pueden haber panales, ¿sí? Y puedo llegar a complicar la situación del operario. No solamente eso, sino que además hay algo importante y fundamental, que es que no conocemos a ciencia cierta la resistencia de los puntos de anclaje cuando estamos trabajando en un árbol. Es muy difícil de comprobar y un sistema anticaídas requiere de unos criterios de resistencia que no necesitan los sistemas de posicionamiento como el que estamos viendo acá. Otro ejemplo de trabajo común y que podemos ver es el de la intervención asistida mediante spurs, ¿sí?, mediante crampones, mediante trepadores, tienen distintos nombres, gaffs también, ¿sí? Para progresar, el trabajador debe apoyarse en estos crampones, que, dicho sea de paso, también son un equipo de protección individual, deben tener unas marcaciones determinadas, no es algo de fabricación casera, si se quiere, ¿sí? Y además está apoyado en su EPI de posicionamiento. Voy a ampliar un poco la imagen para que se vea, ¿sí? Este arnés tiene anillas laterales de posicionamiento y la persona que está trabajando acá
está con un elemento de amarre de sujeción o posicionamiento conocida como acollador. ¿Sí? A su vez, las personas que están trabajando con este tipo de técnica también deben de contar con una línea de anclaje independiente para, bueno, realizar evacuaciones si se requieren y como una forma de redundar a su sistema de sujeción, porque, bueno, evidentemente va a estar trabajando con equipos de corte y hay altas posibilidades de cortar cualquiera de las dos líneas. Otro ejemplo, menos común ya, es el del trabajo en grúas, ¿sí? El trabajo en grúas requiere de un fuerte análisis de seguridad, ¿sí? Un fuerte análisis de la situación para verificar que realmente la grúa es la mejor opción en ese momento, que es la vía más segura. Durante las operaciones de izado del personal, o sea, del operario, el arborista debe contar con redundancia del sistema, es decir, debe estar conectado con su línea de anclaje, que obviamente siempre la línea de anclaje tiene que llegar al suelo para que pueda evacuarse en caso de necesidad del arborista. Y además debe estar vinculado con un elemento de posicionamiento, con el acollador, como comentaba hace un rato, o puede ir acompañado de una segunda línea de trabajo, ¿sí? En las operaciones asistidas con grúa se requiere gran pericia por parte de todos los involucrados, y no solamente el arborista, sino también el operador de la máquina y la persona que esté de señalero en tierra. Situaciones especiales, y estas situaciones ya no se dan normalmente en el trabajo día a día del arborista, pero podrían llegar a ocurrir, ¿sí? Una de ellas, y quizá la que más se practica, es la de rescate de un miembro del equipo. Es una situación, como vemos en pantalla, muy poco común y extrema. Con esto quiero decir que la persona que vaya a efectuar el rescate de un compañero va a estar bajo muchísimo estrés. Esto también forma parte de los riesgos, ¿sí? Las maniobras, como bien decía recién, deben ser entrenadas con continuidad, justamente para disminuir la incidencia de los riesgos asociados a este tipo de situaciones, ¿sí? Para mecanizar internamente todos estos pasos. E idealmente se utilizarán líneas independientes, ¿sí? Como estamos viendo en la imagen, ambos operarios, ¿sí? Tanto la operaria como la otra operaria, deben contar con un sistema independiente, idealmente. Además, bueno, se hace una redundancia entre los dos equipos, ¿sí? Esto es una situación ideal, podría llegar a suceder que haya que evacuar sobre una sola cuerda. Lo veíamos hace un rato cuando hablábamos de equipos de salvamento. Intervenciones en muros verdes, y quizá uno de los lugares donde se cometen más errores conceptuales, si se quiere, uno de los espacios donde se cometen más errores conceptuales, porque tiende a utilizarse, igual que en el árbol, un sistema con una sola línea, ¿sí? Con un solo sistema de seguridad. Y en este caso, y como decíamos al principio, el acceso por cuerdas siempre debe ir acompañado de dos subsistemas: el sistema de acceso y posicionamiento y un subsistema de seguridad pasiva anticaídas, ¿sí? La excepción es no. En el caso de la trepa de árboles, ahí tenemos una de las pocas excepciones. Pero es necesario recalcar que cuando vamos a hacer labores sobre muros verdes, sobre jardines verticales, quizás sobre otro árbol, pero saliendo desde una estructura externa, tenemos que utilizar dos subsistemas de seguridad, ¿sí? Principalmente porque el riesgo más grande que se tiene,
y que poco se ve, está aquí arriba, ¿sí? Los bordes suelen ocasionar cortes sobre la línea de trabajo y además, y esto es una cuestión ya de sentido común, estamos operando con un equipo de corte muy cerca de las cuerdas, con lo cual, lógicamente, necesitamos redondar el sistema porque hay alta probabilidad de falla del sistema de seguridad, ¿sí? Del sistema de soporte de vida o del sistema de protección individual contra caídas. Vamos a ver ahora en detalle el sistema que estaba usando el técnico en acceso por cuerdas recién. Bien, aquí vemos el descensor, ¿sí? Que es el equipo de seguridad activa en este caso, y por otro lado vemos un anticaídas deslizante para cuerda, que es el sistema de seguridad pasiva. Están vinculados los dos equipos a partes muy distintas del arnés. Algo que no comenté en un principio es que para cada SPIC, para cada sistema de protección individual contra caídas, existe un tipo de arnés específico, ¿sí? No era objetivo de este curso o de este webinar estudiarlos hoy, sino más bien entender que para cada situación hay una forma de proteger al operario. Y por último, esta situación es la más especial de todas y la más compleja, es el uso de tirolinas o tirolesas para realizar los trabajos. Estas operaciones son muy poco comunes, son muy raras, requieren de mucho equipo, requieren de gran pericia y los anclajes son expuestos a tensiones muy altas, con lo cual quien opere este tipo de sistemas debe contar con un nivel avanzado como técnico en acceso por cuerdas, ¿sí? Es una recomendación mía. Si ustedes ven en detalle, nosotros estamos viendo acá dos subsistemas de seguridad que están trabajando en forma redundante y sinérgica, lo mismo que el sistema de rigueo de cargas que cuenta con sus dos subsistemas de seguridad que están trabajando en sinergia también. Bien, esto es lo ideal. Quise poner esto dentro de las características de trabajo o de las tipologías de trabajo o de los escenarios de trabajo porque he visto imágenes donde el operador está trabajando con una sola línea en la tirolesa y eso es un riesgo elevado. Por lo que comentaba recién, los anclajes sufren mucho y a veces inclusive se practican nudos sobre la cuerda y para quien no sabe, las cuerdas pierden mucha resistencia cuando se les practica un nudo. Eso sumado a que los anclajes están en mucha tensión es una bomba de tiempo. Bien, sobre esto ahora sí vamos a dar lugar para las preguntas que fueron surgiendo. Voy a dejar de compartir ya la pantalla y me voy a meter de lleno a la sala. Bien, Rubén, ahora sí, Agustín, si quieren habiliten el audio y me van comentando si fueron surgiendo preguntas. No, hasta ahora no veo preguntas, pero a mí se me ocurre una que, bueno, si nadie dijo, Adelante. que aclares a los oyentes qué es la redundancia. Porque se Bien, habló de redundancia, se habló de elementos redundantes, pero bueno, ¿qué es la redundancia? bien, Ahí corto perfecto. la vida. Sí, correcto, es una gran pregunta la que está realizando Rubén. Es una gran pregunta sobre la que están trabajando varios colegas, entre ellos el colega Keylor Rojas, y realmente no tiene una única respuesta. Bien, voy a volver sobre, perdón, no estoy compartiendo la pantalla, perdón. Voy a volver a compartir la pantalla y les voy a mostrar
esta gráfica, que si se quiere es el ejemplo de redundancia. Vamos a llegar a la fotito. Bien. Básicamente, muy básicamente, y con muchos errores quizá dentro de la definición, la redundancia es la duplicación de los sistemas de seguridad para minimizar el impacto de una falla grave del sistema de seguridad. Espero haber sido claro con lo que comenté recién. Bien, en el caso del acceso por cuerdas, la redundancia está dada, primero, si vemos acá, la ubicación de la cuerda en el anclaje es doble. Ya aquí tenemos una redundancia sobre el anclaje. En este caso, como es un anclaje tubular estructural, es medio un sinsentido esta imagen, pero si estuviésemos hablando de dos puntos de anclaje independientes, se comprendería bien el por qué se hace esto, ¿sí? Estoy redundando en este caso entonces los puntos de anclaje. Luego la cuerda tiene un factor de seguridad, ¿sí? Normalmente se solicita un factor de seguridad de 10, es decir, que va a tolerar 10 veces la carga de trabajo nominal. Ya ahí tenemos otra redundancia, ¿sí? No estoy duplicando la cantidad de sistemas, pero sí estoy duplicando la resistencia a la carga que yo voy a proponer a ese equipo para el trabajo. Y por último, y no menos importante, sí estoy duplicando los sistemas de seguridad. Por un lado tengo mi primer sistema de seguridad, o mi sistema de seguridad activo, mejor dicho, ¿sí? Que es mi cuerda de acceso y progresión y posicionamiento, ¿sí? Y por otro lado, mi línea de anticaídas, ¿correcto? Entonces, veríamos con esto la redundancia. No sé si fui del todo claro, voy a volver a la pantalla a ver si se entendió lo que comentaba recién. ¿Rubén? Por mi parte está claro. Salvo que alguien quiera preguntar algo más, si no, sigo leyendo las preguntas que ahora han aparecido. A ver, te voy a leer alguna por orden de aparición. Ariel. Sí. Y esto es para hablar bastante, porque la pregunta es muy cortita y concreta. ¿Qué tipos de cuerda recomiendas? No aclara para qué actividad y si da para explayarse en tema cuerdas ahora. Ariel, como comentaba a principios de la capacitación, y no quiero ser un grosero con esto ni un maleducado, los fines de la capacitación no eran justamente explicar técnicas concretas ni eran muestrario de equipo. No obstante, voy a tratar de responderte básicamente lo que me estás preguntando. ¿Qué tipo de cuerdas recomiendo? Bien, yo recomiendo cuerdas que el fabricante haya determinado que son para utilizar en trabajos de arborismo, en este caso, ¿no? Estamos hablando de trabajos en árboles. Vamos a hablar entonces de cuerdas diseñadas para el trabajo en árboles. La siguiente, Rubén. No sé si me escucha. Bien. Perdón, sí, pensé que había tocado el parlantito, pero no. Okay. Nacho sí nos pregunta respecto a la vinculación del sistema de anclaje a las plataformas y elevadores. La pregunta concreta dice, en el sistema de anclaje a las plataformas y elevadores, ¿cómo son los procedimientos de vinculación a la canasta? Bien. La cesta, por un lado, la cesta es un dispositivo, es un cubo plástico, ¿correcto? Con lo cual yo no me puedo vincular a la cesta, ¿sí? Pero la cesta trae un punto de anclaje bien visible que normalmente está del lado del brazo hidráulico, ¿sí? De esa manera yo puedo
realizar una vinculación con un elemento anticaídas, ¿sí? Con un elemento de amarre con absorbedor de energía. Eso sería un elemento anticaídas. En este caso voy a utilizar un elemento en simple. Me estoy ya metiendo en equipos, no quería meterme, pero bueno, vale la aclaración. De estos elementos de amarre que yo acabo de comentar, vienen dos modelos, básicamente, ¿sí? Uno con un formato en Y, que tiene dos conexiones en el extremo que no va conectado al arnés, ¿sí? al dispositivo de prensión del cuerpo, y hay uno que trae uno solo. En el caso de las plataformas hidroelevadas, ¿sí? De los sistemas de cesta, voy a trabajar con el último, ¿sí? Con el que tiene un solo conector, no con el que trae dos, ¿sí? Si no tengo otro, evidentemente lo puedo utilizar siempre teniendo la precaución de conectar los dos conectores al mismo punto y ver que no haya incompatibilidad. Ya con esto me estoy metiendo en temas mucho más escabrosos. Con respecto a las plataformas elevadoras móviles de personal que tienen un formato distinto al de la cesta, puedo utilizar posicionadores anclados a la baranda del equipo, ¿sí? Recordemos que las plataformas elevadoras, y voy a volver a compartir la pantalla y mostrar la foto. Denme un momento. Perdón. Bueno, más adelante. Aquí. ¿Qué pasa si hago? Bueno. Acá era. Acá era. Bien. Si ustedes ven, la plataforma tiene ya su protección colectiva, en este caso son las barandas. Pero ¿qué pasa? Hay un riesgo que existe en las plataformas para cada uno de estos, paréntesis, ¿no? Comentario al margen. Para cada uno de estos sistemas debo conocer las limitaciones, ¿sí? No es que yo me subo y es intuitivo, no, tiene unas cuestiones que hay que estudiar. Volviendo al punto, las plataformas elevadoras móviles de personal tienen sus protecciones colectivas, que son estas barandas en este caso. Protección colectiva, por más que esté protegiendo a un solo operario, como se entiende que yo no la puedo sacar y llevármela conmigo, es una protección colectiva, ¿sí? Porque la persona que venga atrás también va a aprovechar esa protección. Bien, hecha la aclaración, las plataformas, sobre todo estas que tienen un brazo hidráulico articulado, tienen el riesgo de catapultar al operario. Entonces, de alguna manera, yo me tengo que vincular al sistema. ¿Por qué? Porque si bien durante las operaciones va a ser el operario que esté arriba el que maneje el sistema, también lo pueden manejar desde abajo, pero lo ideal es que lo maneje el que está trabajando, el que está operando la plataforma justamente, podría haber un escape accidental de energía, ¿sí? Por parte de todo el sistema hidráulico y generar un movimiento involuntario y catapultar al operario fuera de la plataforma. Entonces, en ese caso, vale contar con un sistema de posicionamiento. ¿Y por qué digo posicionamiento? Porque desconozco, y en algunos casos inclusive no son, si estas barandas pueden funcionar como punto de anclaje para un sistema anticaídas. ¿Sí? Hace un rato comentaba que necesitamos un requisito de resistencia bien particular, bien puntual, y a veces hay supuestos puntos de anclaje o puntos de anclaje que pueden servir para posicionamiento, pero no así, y para retención, pero no así para dispositivos anticaídas, por los esfuerzos que se generan. Bien, pasamos a la siguiente pregunta, Rubén, mientras salgo. Bueno, a ver, dame un segundo, que mientras van escribiendo se me van yendo de foco. Entonces, te voy a hacer dos preguntas. Sí. Por orden de aparición. Una es para que vayas pensando la respuesta, porque intuyo que va a ser larga. Bien. La pregunta segunda es la de Jacobo, sí. Que pide algún comentario sobre... Perdón, no sé si... sí. ¿Pide algún comentario sobre? Sobre factor de caída. Eso okay. Para que la vayas pensando, porque la pregunta anterior es de Mónica,
Sí. Y te la leo textual, dice, ¿cómo diferenciar entre el sistema que requiero según el trabajo al que me dedico? Aquí se presentan varios ejemplos, pero ¿se pueden mezclar independientemente del trabajo al que me dedique? A ver si podemos puntualizar un poco más la pregunta. A ver, yo voy a intentar responder igualmente, vuelvo a los ejemplos y respondo a la pregunta de O le Mónica. podemos abrir el micrófono, o le podemos abrir el micrófono a Mónica. Me gusta más esa idea, sí, me gusta más esa A idea. ver, Mónica, si nos escucha, habilitar el micrófono. Ahí le damos un segundito a ver si encuentran la opción y si no, podemos ir avanzando con... Hola. Hola, Mónica, ¿cómo estás? ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Hola. ¿Cómo andás? Sí, me refería, por ejemplo, bien, gracias. Gracias, Gonzalo. Me refería, si es lo mismo si, un ejemplo, uso un sistema de posicionamiento para el trabajo de los árboles o un sistema de posicionamiento para el trabajo en alguna estructura metálica, pues, o una estructura que no sea un árbol, pues. Ah, correcto, correcto. Bien. Bien, sí. En principio las normativas que deberían cumplir todos los sistemas son iguales, ¿sí? Tanto para el acceso por estructuras como para el acceso al árbol estoy utilizando equipos de posicionamiento que están normalizados bajo la misma normativa, ¿sí? Entonces no habría problemas de usarlos independientemente en una u otra situación. Ahora bien, hay sistemas de posicionamiento que están mucho más adaptados para un trabajo que para otro. ¿Sí? No quiere decir que no cumplan entonces con los requisitos normativos, simplemente tienen adaptaciones distintas para cada situación de trabajo. Hola, Mónica, ¿estás ahí? Sí, me muté, gracias. Y lo mismo aplicaría para un sistema de suspensión y otro tipo de sistemas, es a lo que me refería con sistemas en general. Sí, quizá la gran diferencia que hay, y está buena la pregunta que hiciste sobre el final, es que los equipos, voy a compartir la pantalla un momentito, de nuevo, compartir, bien. Vamos a ir sobre el final. La diferencia más interesante, bueno, en este caso Vanessa está utilizando un equipo que cumple con una normativa, ¿sí? Que permite utilizar el sistema de suspensión para lo que son trabajos de acceso por cuerda en la industria, ¿sí? En la construcción, si se quiere. Pero, volviendo atrás, yo acá estoy utilizando un equipo, hay ruido de fondo, si pueden mutear un poco. Bien, este equipo no podría eventualmente ser utilizado como un sistema de acceso por cuerdas para la industria, ¿sí? Para el trabajo, por ejemplo, en un edificio, para el trabajo en una estructura, porque cumple parcialmente con la normativa. Y si nos vamos más adelante, este tipo de sistemas hechos a base de nudos autobloqueantes directamente no están permitidos, ¿sí? En lo que son los trabajos de acceso por cuerdas, como se dice vulgarmente, industriales, ¿sí? Vamos siempre a requerir equipos mecánicos que estén bajo una normativa determinada, que no interesa hoy conocerla, pero sí tienen que saber que hay pequeñas sutilezas en los equipos de una situación y de otra que no necesariamente significa que son compatibles con ambas situaciones de trabajo. Fíjense en esta situación. Acá Rubén sí está usando un descensor que está homologado para poder trabajar en acceso por cuerdas, como ya dije, vulgarmente llamado industrial, ¿sí? Y lo mismo con el sistema anticaídas que dijimos que en lo que es arborismo normalmente está contraindicado. Bien,
Mónica, muchas gracias por la pregunta, la verdad que muy interesante. Gonzalo, Agustín te habla. Gracias. Disculpa que me mete un minuto. ¿Sí? Porque ahí te preguntaron también sobre el tipo de cuerda. Y yo creo que también la pregunta de Mónica abre también un interrogante también, que no es lo mismo usar una cuerda estática que una cuerda dinámica en los distintos sistemas. Sí, Eso puede variar bastante y te puede facilitar en algunos trabajos como en otros no. Por ahí eso puede también aclarar un poco el tema si del tipo el mismo equipo lo puedes usar tanto para un trabajo que sea bien vertical, digamos en un muro verde o en un árbol. Sí, del vamos tenemos que comprender que hablamos ya de dos sistemas de cuerda totalmente distintos, ¿no? La cuerda semiestática, que es la que se utiliza para trabajos, por un lado, y la cuerda dinámica, que es de uso mayormente deportivo, ¿sí? Para escalada, para alpinismo. Son dos equipos totalmente distintos. Como decía en un principio, el alcance de este encuentro no era conocer el equipamiento, simplemente conocer los conceptos de cada uno de los sistemas, pero sí es cierto lo que dice Agustín, no es lo mismo un sistema que otro. Bien, ¿alguna pregunta más? Si quieren empezar a levantar la mano ya y tener una charla de micrófono abierto, no hay problema. Respondiéndole a Jacobo por el tema del factor de caída. Sí, y la pregunta de Jacobo iba sobre el factor de caída y se complementa con una de Nahuel, que hizo una pregunta que está relacionada más adelante, si hablar de factor de caída específicamente en árboles. Sí. Bien, el factor de caída en realidad es un concepto que viene de lo que es la escalada, ¿sí? Es un concepto más bien deportivo, que me va a indicar la gravedad de la caída, pero en sí el número que arroja no es un valor mensurable, ¿sí? No es un valor medible. No me quiero enredar mucho en este tema porque, bueno, está más allá del alcance de esta capacitación o de este encuentro, de esta charla, pero sí lo que es interesante que sepan es que los sistemas absorbedores de energía tienen un límite de capacidad de absorción de energía de choque, ¿sí? Y deben ser utilizados conforme las especificaciones del fabricante. Hola, Vanessa. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Hola, buenas. Sí. Bien. ¿Hay alguna pregunta más, Rubén? Sí, hay varias preguntas más. Bueno, una es si vamos a hablar específicamente de equipo para arborismo, por un lado. Preguntan por material teórico para iniciantes. Y déjame ver si hay algo más, porque el celular se me complica. A ver, y tengo la pantalla de Tilan. Dame un segundo. Sí. Sí, preguntan por material teórico online. Teórico, bueno, te puedo vincular con el foro de arboristas argentinos. Sí. Alma, no sé en dónde estás, en qué localidad vivís. Santiago acá pregunta sobre qué nivel de caída soportan los equipos de arborismo. Bien, en realidad no soportan ningún esfuerzo de choque. A ver, no están diseñados para eso. No quiere decir que yo no pueda tener pequeñas caídas de 30, 50 centímetros, ¿sí? Es normal que durante las operaciones en árboles, sobre todo cuando estamos trabajando con espuelas o quizá en los extremos de las ramas, falle alguna rama, pierda el equilibrio, se me zafe el crampón y resbale un poco, ¿sí? Pero realmente los equipos no están diseñados para las caídas, están diseñados para la sujeción del operario. Más allá de eso, tenemos que tener en cuenta que los árboles, sobre todo si estoy trabajando sobre la copa, tienen una flexibilidad, entonces si yo caigo, la mayoría del esfuerzo lo va a absorber la flexibilidad de la rama, no el equipo. Perfecto.
Perfecto. ¿Hay más preguntas? A ver. Bueno, Alma, después te vinculo con el foro de arboristas. Cuando Nacho hablaba de había una pedido caída, la palabra por micrófono. perdón, cuando hablaba de caída recién hablaba de estos pequeños resbalones, estas pequeñas pérdidas de equilibrio, y no una caída severa. Perfecto. ¿Ahí me escuchás? Sí. Nacho, compartí audio, no video, porque ocupa mucho ancho de banda en lo posible. Bueno, listo. ¿Se escucha? Ahí va. Sí, sí, perfecto. Si bien lo aclaraste al principio, Gonza, a mí me detonó una pregunta el tema de la utilización de los sistemas anticaídas, por desconocimiento, honestamente. Sí. Cuando vos hablabas de los muros verdes y de la necesidad de utilización de un sistema anticaída, o sea, como sistema accesorio adicional para Sí. preguntar, sé que hay dos dispositivos que son los principales que se usan en eso, como lo dijiste vos, pero en el caso de que inicialmente se nos presente la necesidad de trabajar en un escenario como ese y no tengo el dispositivo, ¿puedo usar un sistema como el de trepa primario, digamos, como adicional y vincularme también a ese, o no es una opción? Sí, es una opción, en tanto es complicado responderte la pregunta. A ver, si es una opción de uso, en tanto la responsabilidad sea tuya, ¿sí? Bien. Recordemos que para todo lo que son trabajos hay toda una serie de regulaciones legales. No es lo mismo ser empleado que ser empleador, y no es lo mismo ser empleador o empleado que independiente. Cada una de las tres figuras a nivel legal tiene unas responsabilidades totalmente distintas, y en caso obviamente de uno ser responsable de su propia seguridad, eventualmente puede utilizar un sistema de acceso por cuerdas para arborismo en acceso por cuerdas industrial. Bien. Sin Lo planteo, Gonza, porque en la región donde vivo yo, que para el que no sepa, vivo en Patagonia, en San Martín de los Andes, no hay edificios, ¿bien? Con lo cual, trabajos de esos generalmente, salvo alguna extracción de alguna hiedra o sacar alguna vegetación de medianera en una pared no muy alta, porque como te digo, el código edilicio no permite la construcción de edificios, no es un equipo que usamos periódicamente, o sea, no lo usamos prácticamente nunca. Entonces, ante ese escenario, saber que tengo una opción alternativa. Bien. Bien. Bueno. Lo que sí es interesante siempre que tengan en cuenta la utilización de dos subsistemas, en este caso de seguridad. Sí. Sí. Bien. Bueno, corto el micrófono. Perfecto. Bueno, quedan un par de observaciones más. Alma. Bueno, después te recuerdo de vuelta del foro de arboristas argentinos. Mercedes, que no sé de dónde sos, Mercedes, también pregunta cómo y dónde se prepara un aspirante en esta especialidad. Si estuvieras en Argentina, te respondería que desde ATAC tenemos previsto en calendario dar cursos para aspirantes. Así que estate conectada con nosotros y vas a ir teniendo las novedades. Por acá nada más, Gonza. Perfecto. Creo que deben haber surgido todas las preguntas necesarias a través del chat. No vi que se levante. Hay una chica que tiene la mano levantada. Ah, bueno, perdón. Yo no la estoy viendo. Yo tampoco. Que tiene la cámara prendida, no sé. Tampoco la veo. Sí, bueno, hola. ¿Cómo andas, Vanessa? No, era yo, pero bueno, es que me he conectado tarde y andaba un poco desconectada del hilo y no entendía lo que era un sistema primario cuando comentaba el otro compañero. Y creo que así todo el material y todas las cuerdas traen un libro de instrucciones con todas las explicaciones y todas las normativas.
Vale, creo que es el primer paso, que todos seamos empleados, autónomos o empresas, da igual lo que seamos, deberíamos de coger, leer y guardar, ¿vale? Y creo que el concepto de seguridad tiene que ser igual para todos los casos, da igual si eres autónomo o si eres empleado, ¿vale? Por el hecho de que tú seas autónomo, no tienes 7 vidas, ¿vale? No, para nada. Para nada. No era eso tampoco lo que se quería transmitir, sino que desconozco obviamente las regulaciones europeas, pero en Argentina hay algunas regulaciones que no permiten ciertos equipos cuando pueden llegar a ser empleados para situaciones puntuales. Sí. Sí, imagino que tipo, no sé si es cuerda estática, si no es estática, ¿no? Digamos. Imagino que... No, de industrial no tengo mucha idea, la verdad. Bien. Escala industrial. Solo era eso. No pasa nada. No pasa nada. Pero bien, muy buena la aclaración, ¿sí? De hecho, es interesante esto que comentaba, ¿sí? Todos los equipos que son de protección individual tienen su manual y... Sí, porque muchas veces a mí me hacen preguntas, y sobre todo cuando vamos a los campeonatos o nos reunimos, ¿no? Y es, ¿hasta qué milímetro está? O para esta cuerda, y ojo, vamos a ver, es muy complicado saberse de memoria todas las características, ¿no? de todo el material, pero simplemente, oye, cógete tus instrucciones, te vienen las ENs o todas las normativas que cumpla ese material y mira a ver si ese aparato te va con esa cuerda, ¿no? Creo que es un camino fácil donde todos podemos acceder a ello. Y si tienes las etiquetas, imagino que en Internet te las puedes descargar de todo. Sí, totalmente. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias. Nada, a ti, gracias. Bien, no veo nada más, Gonza, en el texto. Perfecto. Bueno, si no hay nada más, como les comentaba en un principio, esto era una introducción muy básica, ¿sí? Era algo muy introductorio, muy conceptual. Vamos a tratar, si se puede, de ampliar todos estos temas a su debido tiempo y con un poco más de organización inclusive. Si quieren hacer comentarios de sus apreciaciones personales, si quieren comentar si cumplió con sus expectativas, lo pueden hacer, este es el momento. Si no, ya, bueno, por mi parte agradecerles a todos el haber participado, el haber estado durante estos 47 minutos, creo, aquí escuchándome principalmente. Y muchísimas gracias también por las preguntas que fueron surgiendo, que son parte de enriquecer todo este programa. Bien, les doy un tiempo si quieren escribir, si quieren comentar algo. Sí, un comentario que le haría a los participantes es que si quieren seguir compartiendo sus dudas o quieren saber qué estamos haciendo en ATAC, ¿dónde nos pueden seguir, Gonza? Coméntalo, Rubén. Si vos podés escribirlo ahí en el chat, en la dirección, por lo menos que nos puedan seguir en Instagram, en @ATAC. Y en la nueva, hemos habilitado ahora la red del Facebook, como Arboristas Argentinos ATAC. Así que ahí los vamos a poder seguir. Y vamos a comunicar las novedades. Perfecto, muchas gracias. Sí, bárbaro. @ATAC. Perfecto. Ahí Javier está haciendo una consulta. Sí, la veo. Javier, en cuerdas cortadas, ¿cómo sabés datos técnicos? Bueno, en primer lugar, tenemos que conocer el origen de esa cuerda. Si no tenés el origen de esa cuerda, te digo que no es un equipo de protección individual, es una cuerda accesoria, es una cuerda de otro tipo de trabajo, ¿sí?
Si conoces el origen de la cuerda, los datos técnicos fundamentalmente los vas a tener en el manual de usuario, ¿sí? Y si necesitas conocer más detalles, si cortás un pedazo de la cuerda, adentro de la cuerda tiene un ribete de plástico que puede llegar a estar escrito ahí los datos de fabricante, normativa que cumple, fecha de fabricación y material de fabricación, o bien tiene un par de datos y además un color que si te metes en la página web del fabricante te va a indicar en qué año se fabricó esa cuerda. Bien, ahí dejé en el chat los lugares donde nos pueden seguir. Perfecto. ¿Pusiste la web del foro o no? No, pero la subo al Instagram. Buenísimo. Pues estaban preguntando. Así centralizamos la comunicación ahí, en 2 puntos nomás. Excelente. Muy bien. Gonza, si querés dar un cierre. Bueno, por mi parte, agradecerles nuevamente el haber participado a todos. Realmente son ustedes los que hacen esto. Y espero, obviamente, que haya cumplido con sus expectativas. Vamos a intentar trabajar en pos de transmitir un poco más de información, de profundizar un poco más en estos temas. Entiendo que aquellos que están más avanzados, obviamente, quizás esperaban más al respecto de la información que se estaba transmitiendo. Ya vamos a intentar hacer algo un poquito más ameno para ellos, un poco más rico, y volver a agradecerles, solamente eso. Por mi parte, es todo por hoy. Voy a cortar la grabación, ahora sí.